Bien, seguimos en este bloque 4 y como os comentaba, vamos a ver ahora la aplicación de estos conceptos de crear una base de datos de Room en la aplicación de MyBookshelf. Esta sería la estructura del proyecto con la que vamos a acabar, sobre todo la parte de conexión de datos. Las dependencias las tenéis en la diapositiva 10, son las mismas. Y bueno, pues como veíamos, ¿no? Vamos a crear dentro de nuestra paquete data la carpeta local donde crearemos DAO, Database y Entity y sus ficheros correspondientes. En Domain nos crearemos el model y el repository y luego la implementación de ese repository para el caso concreto de los datos locales. Bien, en la decisión, ¿no?, de qué vamos a almacenar en MyBookshelf, tenía dos ideas principales. La primera era crear una copia local de los libros almacenados en la nube para que se guarden en nuestra base de datos local de Room. Pero esto, bueno, aunque puede aportar muchas ventajas, como que reducir, por ejemplo, el número de consultas que hacemos a la base de datos de Firestore y, por lo tanto, reducir costes en caso de que esto pues, se volviera muy viral, nuestra aplicación, el problema que tiene es que nos obliga a hacer muchos cambios en la aplicación para hacer todo esto efectivo. Entonces, aunque la idea me parece bastante interesante, la veía un poco demasiado para esta parte del curso. La otra opción era almacenar cierta configuración del usuario. De esta forma, pues lo que sean las preferencias del usuario se guardarían en local y, bueno, pues no habría una réplica en la nube. Si se cambiara de móvil ese usuario, pues tendría que volver a realizar ese proceso, pero nos sirve mientras no se cambie de móvil. Vale, las entidades que vamos a crear para esto va a ser una entidad de preferencias que llamaremos Preferences Entity y el nombre de la tabla será simplemente Preferences. Nos creamos un ID que va a ser un string porque vamos a utilizar el ID del usuario de Firebase Auth, un nombre que es el que se mostrará en la parte de arriba de la pantalla Home y había pensado también, para toquetear algo diferente y que sea también vistoso, cambiar los colores de la aplicación, el primario y el secundario. Aunque bueno, nosotros le habíamos llamado main y secondary, aquí se llama primary y secondary. Como veis, como aquí utilizo notación camel, realmente lo voy a cambiar por esta notación para que lo que es la columna de la tabla se llame primary / color. Bien, un pequeño inciso, aquí me ha tocado hacer algunas iteraciones en el desarrollo porque yo en un primer momento quería guardar directamente el color, no un entero. Pero ¿qué pasa? Que guardar un color, que es un dato complejo, en la base de datos se complicaba. Entonces dije, bueno, como el color se puede convertir a un entero, me voy a guardar aquí el entero y me guardo en el modelo el color. Pero esto también conllevó otras complicaciones y entonces al final he decidido guardarlo todo en modo entero. Lo único que hay que hacer es coger un color y llamar a esta función toArgb que nos lo convierte a entero, así que tampoco tiene más misterio. Nos creamos el DAO. En este caso tenemos una función de consulta que nos devuelve un flow, una función de inserción, una de actualización y una de eliminación. En este caso filtramos por ID, recibimos el ID del usuario e igualamos el ID de la tabla con el ID que nos llega como parámetro y devolvemos un flow. Aquí lo mismo, también hice un par de iteraciones. En principio no devolvía un flow, devolvía solo el preferences entity, luego lo cambié a flow, lo dejé los dos y bueno, aquí en las diapositivas está solo el get preferences by user stream, pero realmente luego tenía implementados los dos. Pero este es el que vamos a utilizar. Bien, fijaos que devuelve preferences entity, es decir, el objeto de datos de nuestra entidad, de nuestra base de datos Room. Luego tenemos la instancia de la base de datos, nada complicado, simplemente coger esa plantilla que teníamos y cambiamos el nombre para que sea adecuado a, bueno, nuestra entidad, nuestro DAO y luego el nombre que le queramos dar a la base de datos. En nuestro caso, Preferences Database, que como veis aparece varias veces, simplemente hay que tener esto en cuenta y modificarlo. Bien, esto es sencillo. Ahora nos vamos a la capa Domain. Bien, ya tenemos nuestra base de datos. Si vais a hacer la tarea, el mínimo que pedía son estos 3 pasos. Ya veis que es bastante sencillo y esto se puede tener muy rápido adaptado a lo que vosotros queráis hacer en vuestra aplicación. Siguiente paso, opcional, aunque muy recomendable, trabajar las capas Data y Domain para preparar todo este modelo de datos para que sea accesible desde nuestra aplicación. Bien, nos creamos una Data Class Preferences que tenemos que anotar como serializable. Luego veremos por qué. Esto realmente de primeras lo hice sin anotar como serializable, pero como lo vamos a querer pasar de una pantalla a otra, necesitamos serializar este tipo de datos. Es lo mismo que hacíamos con la Data Class de Book, que serializamos Book o Book Info para
poder pasarla entre pantalla. Los campos que tenemos son exactamente iguales a los que teníamos en la entidad, por lo tanto no hay mucho misterio. Además vamos a crear dos funciones de extensión que nos permiten pasar de Preferences Entity a Preferences y de Preferences a Preferences Entity. Esto, aunque aparezca aquí, lo vamos a hacer en la entidad, es decir, este código de aquí, esto está puesto en código, perdón, en la diapositiva, eso realmente lo vamos a añadir en el mismo fichero donde tengamos la Preferences Entity. Bien, y ahora tenemos que crear en domain esa interfaz de preferencias. Entonces, llamamos a las 4 funciones que tenemos en el DAO, las vamos a definir también aquí en nuestra interfaz. Get preferences by user, add preferences, update preferences y delete preferences. Y en todas, si os fijáis, recibe un preferences, no preferences entity. Por lo tanto, en algún momento habrá que hacer esa conversión. Vale, cuando implementamos la interfaz del repositorio en nuestra capa data, le vamos a llamar local preferences repository o room preferences repository, como queráis. ¿Vale? Esta es la implementación, si vamos aquí a la estructura, es esta de aquí. Es la implementación en nuestra capa de data de este modelo que tenemos en domain, ¿no? Este preferences y preferences repository. Este local preferences repository implementa esta interfaz preferences repository. Lo que tenemos que hacer es sobreescribir las 4 funciones que teníamos ahí. Al sobreescribirlas, vamos además a implementar su cuerpo, el cuerpo de la función. Ahora veremos. Para poder hacer uso de ese acceso a los datos, necesitaremos el DAO, en este caso Preferences DAO. Así se ve un poco mejor. Este Preferences DAO es el DAO que nos permite hacer uso de las funciones get, insert, update, etc. Entonces, cuando nosotros queramos hacer el get preferences by user, recibir user ID, queremos devolver un flow de preferences, que es lo que devolvía el DAO, ¿no? La función del DAO. Pues llamamos a preferences DAO.getPreferences by user, le pasamos ese user ID y lo que tenemos que hacer es convertirlo de un flow de preferences entity a un flow de preferences. ¿Cómo lo hacemos? Mapeando elemento a elemento y convirtiendo ese IT, que es cada una de las preferencias que haya en el flow, a preferencias. O sea, cada una de las preferencias de preferences entity a preferences. En las funciones de añadir, actualizar y eliminar, lo que hacemos es, cuando llamemos al DAO, como nosotros recibimos un objeto preferences, lo convertimos a preferences entity para que esta función pues reciba el tipo de datos que está esperando. Vale, una vez hacemos todo esto, que ya sería toda la preparación de nuestra aplicación para conectarnos a esa estructura de datos, a esa fuente de datos, en este caso local, no es externa, necesitamos hacer los cambios en nuestra interfaz, en nuestras pantallas, para hacer uso de eso. Por un lado, hemos modificado la pantalla login para que cuando se registre un usuario añada una nueva entrada a esa tabla preferences. Vale, para ello necesitamos crearnos, vamos a esta parte de la derecha, en Navigation Wrapper necesitamos crearnos esto, el Preferences Repository, como hacíamos con el resto de repositorios de la base de datos de Firestore. Pero ¿qué pasa? Que al crearnos este Preferences Database.getDatabase necesitamos pasarle un contexto, ¿vale? Entonces, esto estaba por aquí, en la instancia, necesitamos un contexto, porque lo necesitamos para hacer este builder. Bien, ese contexto no lo podemos crear directamente en el Navigation Wrapper, tenemos que recibirlo. ¿De dónde? De la main activity. Entonces vamos a la main activity y nos creamos este val context, que es this. Y ese contexto se lo pasamos a Navigation Wrapper. Lo recibimos aquí, se lo pasamos a la base de datos y entonces ya podemos utilizar Preferences Repository. Bien, ahora nos queda, para poder hacer uso de esas funciones, pasarle Preferences Repository ¿a quién? A Login View Model, que es el que va a ejecutar la acción de añadir una nueva entrada en la tabla de preferencias. Vamos aquí y añadimos Preferences Repository igual a Preferences Repository. Esto hará que nos falle el Login View Model y tenemos que añadirle, por supuesto, este nuevo argumento de entrada, aparte de modificar lo necesario para añadirlo. Bien, por un lado lo añadimos así, private val preferences repository del tipo preferences repository. Esto os pondrá un local preferences repository si lo hacéis a mano. No hay ningún problema ahora si lo dejáis, si nos dais cuenta, pero realmente lo ideal es dejar aquí la interfaz, no la implementación de la interfaz, ya que de esta forma, si en algún momento cambiamos de fuente de datos, no habrá ningún problema porque todas deberían implementar esta interfaz preferences repository. Bien, luego para hacer ese registro del usuario en la tabla de las preferencias del usuario, vamos a la función register
register user y lo que vamos a hacer es, una vez se haya hecho el complete listener, si se ha registrado el usuario de forma correcta, vamos a llamar al viewmodelScope.launch, es decir, vamos a ejecutar esto en una corrutina. ¿Por qué? Porque addPreferences, si nos vamos aquí, es una función suspendida. Entonces, al ser una función suspendida, necesitamos llamarla dentro de una corrutina. De esta forma, llamamos a addPreferences y ¿qué le pasamos? Pues un objeto preferences, el cual, como por defecto tenemos ciertos valores, vamos aquí, tenemos todos los valores por defecto. Nosotros ¿qué valor le queremos dar? Este principalmente, el ID, porque estamos creando un usuario y aquí sí que queremos darle un valor. Entonces, nos vamos aquí y a este preferences le decimos ese ID. Además, vamos a utilizar el username, porque queremos, como el name de ese preferences. Es el nombre que se utilizará en la parte superior de la pantalla home. Pero los colores los dejamos por defecto. Bien, ahora esto ya está hecho, quedaría probarlo, ¿no? Porque nosotros ya llamamos a register user dentro del botón, así que no hay que hacer nada más. ¿Cómo lo probamos? Bueno, podemos abrir el inspector de la base de datos. El inspector de la base de datos nos permite ver lo que está ocurriendo. Entonces, vamos aquí a la aplicación y vamos a lanzar el emulador para ver cómo, qué es lo que ocurre y cómo podemos visualizar ese estado de la base de datos. Nosotros ahora mismo tenemos una serie de información almacenada en una base de datos, pero ¿cómo vemos esa base de datos? Porque claro, está local, está dentro del móvil. No podemos acceder a ella, no podemos utilizar un gestor de base de datos para conectarnos y ver el estado. Bueno, sí que podemos, pero es dentro de Android Studio, ¿vale? Para ello hacemos uso de el App Inspector. Seguimos estos pasos de aquí y podemos abrir esto de aquí, que es el inspector de base de datos. Vamos aquí, vamos a View, Tool Windows y le damos a App Inspection, que nos abre esto de aquí. Con el App Inspection, cuando el emulador se haya lanzado, podemos ver lo que hay en la base de datos. Bien, ya está lanzado. Me ha tocado cambiar de emulador. Esto lo digo para que veáis que pueden pasar cosas muy raras cuando estamos trabajando con Android Studio. Yo tenía este emulador y ahora cuando iba a hacer el vídeo, porque lo he tenido que grabar varias veces por otros motivos, no cargaba, se quedaba todo el rato intentando cargar. Es posible que esté la memoria llena, bueno, pueden pasar diferentes cosas que hacen que se quede pillado y no lo lanza. Pero bueno, me he creado otro emulador con el mismo API y así no tenía que descargarme otra vez todo el SDK y con este pues ya se ha lanzado perfectamente. De vez en cuando tener en cuenta que cada vez que nosotros estamos instalando aquí aplicaciones se va consumiendo la memoria y tienen muy poca memoria, se crean con muy poca memoria, se llena enseguida. Entonces, bueno, es interesante tenerlo en cuenta porque igual si veis que va lento o que hace cosas raras, puede que sea simplemente eso. Podéis crear otro emulador o intentar limpiar ese y seguir adelante. Bueno, lo que decíamos, vamos a probar. Vale, ahora tengo que quitarme esto. Vale, ya se ha quitado, mejor. Vamos aquí y voy a crearme un nuevo usuario. Como ya no sé cuántos he creado, voy a ponerme David23, seguro que no está, @mail.com. La contraseña la de siempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahora cuando le dé a register, esto pues me conectará con mi Firebase Auth, registrar el usuario y si todo eso va correctamente, lo que voy a hacer es aquí en la base de datos, que de momento no la tengo, no me va a aparecer ninguna base de datos. Fijaos que esto es pues las internas que tiene. Mira, ahora ha fallado al conectarse a la base de datos. Esto es típico también, ¿vale? El inspector se conecta y tira nuestra aplicación. Vamos a volverlo a abrir. Si veis que a veces hace cosas raras, podéis probarlo a instalarlo en un móvil porque con el inspector, ya digo, puede hacer cosas un poco extrañas, ¿vale? David23 @mail.com y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, aquí, como ya decía, ha cambiado. Vale, vamos a este. Vale, ya estamos conectados y ahora nos vamos a registrar. Bien, fijaos lo que ha pasado aquí. De repente ha aparecido este Preferences Database. ¿Por qué? Porque ha lanzado la base de datos local de Room, SQLite Database. Nos ha creado esta Preferences, tabla de preferencias. También tenemos esta Room Master Table, bueno, con información de Room, pero a nosotros nos interesa esto. Y si vamos aquí, vemos que tenemos este usuario creado, el nombre es el mismo que el email, con primary y secondary color. Estos son los colores primario y secundario por defecto, los que tenemos este turquesa y este dorado. Y este es el ID que me ha creado en Firebase Auth, ¿vale? Entonces, yo ahora me puedo loguear y como veis, pues no tengo libros, obviamente, porque aquí todavía no he creado ninguno, pero sí que tengo mis colores y tal. Claro, yo esto ya lo puedo hacer porque he avanzado un poco más, aquí tengo todos los cambios, pero bueno, básicamente lo que quería que vierais era esto. Con esto ya podemos validar que mi base de datos está funcionando de forma correcta. Bien,
Ahora, tened en cuenta un momento que esto no estamos en depuración, ¿vale? Porque se ha parado y la he lanzado desde la aplicación que tenía instalada. Pero así da menos problemas. Es que si estamos en depuración y a la vez con el App Inspection, suceden cosas raras, ¿vale? Son como demasiadas cosas ahí atacando al mismo punto y se colapsa. Entonces, esto es una buena idea. Si os fijáis, yo aquí tengo la aplicación instalada, entonces yo la puedo abrir en cualquier caso, aunque no esté en depuración, ¿vale? Además, como tenemos el Crashlytics activado, si quisiera ver cualquier error, cualquier excepción que salte, no me va a saltar aquí en Logcat, ¿vale? El Logcat no estará mostrando nada, pero esto sí. Bien, vamos ahora a seguir con los demás cambios. Bien, esto es para ver el inspector de base de datos. Y ahora, ¿qué queremos hacer? Bueno, por un lado, queremos poder modificar esas preferencias, ¿verdad? Queremos que el usuario se pueda cambiar el nombre y sobre todo los colores. Y luego queremos que eso se vea. ¿Dónde? Pues en los colores de la aplicación principalmente y en la pantalla Home con el nombre. Por lo tanto, nos vamos a crear una pantalla Preferences con su Preferences View Model y su Preferences Screen, y luego vamos a tener que integrar todo eso también, todos esos cambios en Home. Primero, Preferences View Model, vamos aquí y vamos a ver esa pantalla de Preferences. Preferences View Model. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a recibir un Initial Preferences. ¿Por qué? Pues porque si ya tenemos un usuario, ese usuario ya tiene unas preferencias por defecto. Por lo tanto, si yo voy a editarlas, quiero que en esa pantalla nueva, que será esta de aquí, ya me salga esa información. Vale. Luego tenemos un Preferences Repository para guardar esos cambios, ¿vale? Este botón Save nos permite guardar esos cambios. Voy a cerrar el inspector y así no me molesta. Vale, y lo vemos más grande. Luego también tenemos un Navigate Back para poder, cuando guardemos, navegar hacia atrás. No he añadido un botón de navegar hacia atrás, pero bueno, creo que así funciona. Simplemente guardamos, aunque no hayamos hecho cambios, y navegamos hacia atrás o le damos al botón de ir hacia atrás. Vale, nos creamos un estado. Este estado es un poco más sencillo de los que nos hemos creado, ¿vale? Es del tipo Preferences UI State, que es una data class que me he creado aquí, donde simplemente tenemos un objeto Preferences y una serie de información, si es loading, si ha habido un error, el string de error y si se ha guardado correctamente. No vamos a hacer mucho uso de estos datos, un poquillo sí, pero no lo vamos a hacer de forma tan detallada como hemos hecho en otros bloques. Bien, ¿y qué funciones quiero? Pues quiero que poder cambiar el nombre. Cuando cambie el nombre cambiaré el UI state, cambio preferences y cambio el nombre por el new name, ¿vale? Para cambiar ese preferences que está usando el usuario. Cuando cambie un color tendré que ver si es el primario o el secundario con este booleano, y si esto está true será el primario, si no el secundario. ¿Para qué? Para cambiar dentro de preferences el primary color o el secondary color con el nuevo color. Como aquí nos llega un color, o sea un objeto de tipo color, lo cambiaremos a entero con tu ARGB. Y queremos establecer estos dos botones. Uno que me resetea las preferencias, este de aquí, reset, lo que hace es básicamente volver a un modelo original de preferences donde el ID es el del usuario. Esto no lo quiero perder porque si no me pondría comillas, pero por lo demás son los valores por defecto, es decir, comillas para el nombre y los colores originales. Y luego tenemos este Save Preferences, que lo que hace es guardar las preferencias, es decir, llamar a Update Preferences, ¿vale? Nos pone el estado en loading a true. Si esto funciona correctamente, pasaremos a la siguiente línea, entonces diremos que isLoading ya es false y que Save Success es true, pero si esto falla, iremos aquí al catch y entonces ponemos que isLoading es false, pero añadiremos el mensaje de error. Si seguimos por aquí, volveremos a navegar hacia atrás a la pantalla Home. Bien, esto se implementa en una Preferences Screen, en la cual, pues bueno, ponemos un box con el color este de fondo, ponemos una columna con el text field, este de aquí, ponemos un texto para decir el primary color, otro texto para el secondary color, y esto de aquí es el color picker, que es esta función de aquí. Esta función de color picker es un color picker pues personalizado, casero. No hay librerías nativas de Android, yo pensaba que sí, por eso había tirado por aquí, me parecía interesante ver una cosa diferente, pero no hay librerías nativas de Android que te hagan un color picker. Entonces he buscado, sí que hay librerías de terceros, pero como no quería complicarlo demasiado, digo, voy a ver si con la ayuda de la IA creamos un color picker sencillo, y la verdad es que, bueno, pues para el ejemplo creo que sobra con poder elegir entre estos colores, porque mejorar esto simplemente sería dedicarle un poco más de tiempo a hacer algo más elaborado. Este color picker, bueno, luego tenemos debajo del todo el row con los dos botones, que llama a View Model, Reset Preferences y View Model, Save Preferences. Un color picker lo llamo con el UI State y el View Model, y el otro lo llamo con este false. ¿Por qué? Este false indica que es el color secundario. Para primario es true, pero como está por defecto, no hace falta ponérselo aquí. Vale. Aquí doy la lista de colores. Me la creo aquí hardcodeada, no hay problema, ¿vale? Y son estos colores de aquí. Y luego creo una fila con
un box con forma redondeada. A ver, que he comentado esto sin querer. Vale. Con forma redondeada, con el color de fondo de cada uno de esta lista de colores y que si se le selecciona además le pondré un icono. Si yo ahora quiero cambiar el color de fondo, por ejemplo este verde, le doy aquí, se queda seleccionado. ¿Por qué no me selecciona el color secundario? Porque es el por defecto y no aparece aquí. Sería mejor si lo hubiera añadido también. Le doy este color de secundario y le doy a Save. Bueno, voy a borrar esto también y así vemos todos los cambios. Solo David, Save, y aquí me pone David's Bookshelf con el color este morado y el principal en verde. Y veis que me ha hecho todos los cambios. Esto todavía no lo hemos hecho, ahora lo veremos, ¿vale? Pero es bastante sencillo. Me vuelvo aquí, le doy a Reset, me vuelve a los colores por defecto, esto me lo pone otra vez en blanco, voy a poner David y voy a hacer, por ejemplo, que me cambie el color a este, para que se note algo, el secundario. El primario lo voy a dejar con este turquesa. Como veis, me ha dejado el turquesa, aunque no haya seleccionado nada, porque ha reseteado y se ha quedado el color primario que tenía original, y sí que me ha puesto el secundario con este fucsia así más potente. Vale, ¿cómo hacemos para que esto tenga ese valor de las preferencias? Bien, para eso tenemos que ir, vamos aquí, a la pantalla Home. Bueno, tenéis todo el código que hemos visto aquí, no os preocupéis, se puede copiar y pegar. Vale, y aquí vamos a editar el Home View Model, vamos a Home View Model, vale. En el Home View Model, ¿qué hacemos? Le vamos a pasar el Preferences Repository, para que pueda también acceder a ese repositorio. Y le vamos a pasar esta función Go to Preferences Screen, porque así cuando cliquemos en este icono de aquí, vamos a ir a Preferences Screen. Aquí lo que hacíamos era cargar el booklist como un stateflow, ¿no? Cogíamos ese flujo de datos del repositorio de Firestore y cogíamos los libros y los guardamos como un stateflow. Y no tenemos que hacer nada más, porque esto, cuando se modificaban los libros en la base de datos, automáticamente me lo actualiza y me lo convierte en este stateflow. Pues vamos a hacer lo mismo, pero con nuestra base de datos local. Creamos este preferences, que es del tipo stateflow preferences, y esto recibe un get preferences by user. Le pasamos ese user ID para buscarlo y hacemos el state in. Fijaos que aquí no hace falta hacer este combine porque no vamos a combinarlo con nada. Hacemos directamente el state in exactamente igual que el de los libros, excepto por el initial value que le vamos a dar, pues el valor inicial este que conocemos, el del user ID, y el resto por defecto. Bien, no necesitamos hacer nada más. Ya veis que 2 cambios y esto de aquí que es casi copiar-pegar. Vale, ahora nos vamos a home screen. Home screen, ¿qué vamos a hacer? Pues declararnos observar esta variable, este preferences, y lo vamos a utilizar en todos los sitios donde utilizáramos colores. Y aquí es donde vienen varios cambios que son muy similares, pero que tenemos que estar atentos. Vamos a pasarle a Home Top Bar estos 2 colores, Primary Color y Secondary Color. Esto no está. Y también vamos a pasarle esta función lambda, Go to Preferences Screen, que llamará a Home View Model Go to Preferences Screen, pasándole este Preferences, que es el Initial Preferences que teníamos en la Preferences Screen. Además, también cambiamos este name que le pasábamos aquí, que era el homeviewmodel.name, y en lugar de eso llamamos a preferences.name. Así ya este homeviewmodel.name, en verdad, este de aquí ya no lo utilizamos, podríamos eliminarlo, pero de momento lo he dejado para no añadir más cosas. ¿Dónde más se utilizan los colores? En el Home Top Bar, ya lo hemos hecho, en el Button Navigation y en el Fab. Pues en el Bottom Bar también le pasamos los 2 colores, no necesitamos hacer nada más de pasarle ninguna función lambda ni nada, y en el Floating Action Button también le pasamos los 2 colores, ¿vale? Y lo mismo, lo demás lo dejamos igual. ¿Qué cambiamos? Pues Home Top Bar, que tenemos que recibir 2 colores, Primary y Secondary Color, y este Go to Preferences. A este Go to Preferences vamos a reutilizar este icono que teníamos para eliminar libros, que no lo estábamos utilizando porque no queríamos hacerlo así, lo de eliminar libro, entonces, porque había que seleccionarlo, todo eso que descartamos. Entonces, ese icono que teníamos aquí de eliminar lo vamos a reutilizar cambiándole el icono por este IC account, ¿vale? Es buscar el account cuando hagamos el res, draggable, botón derecho, new, vector asset, buscamos aquí a account. Podemos coger este o tenemos más opciones. Ahora cuando cargue el círculo, digamos, hueco, el círculo lleno, ¿vale? El que queramos. Bien, y también en el onClick ponemos Go to Preferences Screen, que es esta función que le hemos pasado. Bien, este Primary Color lo vamos a utilizar aquí en el Tab Colors Default y Secondary Color en el Title Content Color. Bien, vamos a ver ahora lo mismo, pero con el Home Navigation Bar, que recibe igualmente Primary y Secondary Color, y utilizaremos aquí en colores Secondary Color y el Primary Color que lo utilizamos aquí en el Container Color, ¿vale? Más abajo ya no se utiliza, es decir, en todo esto tenemos los cambios. Y por último nos vamos al Fab. En el Fab también le pasamos estos 2 colores y los vamos a utilizar como Container Color y como Content Color. Bien, con todos estos cambios
cambios, ahora mismo ya lo único que nos queda por hacer es pasar las cosas que corresponde a los view models y todo esto. ¿Dónde? Pues en Navigation. Si nos vamos a Navigation, primero tenemos que crear este nuevo objeto, este Data Class Preferences UI. Le llamo Preferences UI porque está el Preferences, el Data Class del modelo, y nos podría dar problemas. Entonces le he llamado Preferences UI para saber qué es la pantalla. Este recibe un Preferences y es serializable para poder pasar, ¿no? Entonces, esto ya lo tenemos y nos vamos a Navigation Wrapper, donde vamos a crearnos este Preferences Repository que habíamos visto, le pasamos el contexto, con este Preferences Repository se lo pasamos al login, esto ya lo habíamos visto de antes. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ir al Entry Home, pasarle Preferences Repository y pasarle Go to Preferences Screen, al cual se le pasa la pantalla Preferences UI y este IT que va a ser el propio objeto Preferences. Y luego tenemos la nueva entrada, el Entry Preferences UI, el cual nos creamos con la misma estructura esta de View Model para que nos lo genere de forma amigable con el ciclo de vida, y el cual necesita un Initial Preferences que va a ser este Key Preferences. Este Key, acordaos que lo cogemos de aquí. Esto es el Key, esto de aquí. Entonces podemos acceder a Preferences. Bueno, el Key en verdad es esto, Key.Preferences, accederíamos ahí. Igual que hacíamos aquí Key.book o Key.name. Y le pasamos ese Preferences Repository y Navigate Back. Con esto ya hemos hecho todos los cambios necesarios para que funcione de esta manera. Vamos a desloguearnos, voy a entrar con mi cuenta, la original, y aquí vamos a tener un problema porque no va a existir el usuario. Si doy aquí a login, creo que no ha entrado como toca, no ha cogido el usuario, david@mail.com. Le doy a login, no, voy a volver a lanzar la aplicación, se queda logueado el usuario anterior, entonces tenemos que reiniciar. david@mail.com 8, si le doy aquí a login, falla. ¿Por qué falla? Pues porque no tenemos la entrada, ¿vale? Bueno, aquí ahora no sale porque se me ha cerrado el emulador, pero no tenemos... Ah, bueno, con este sí, ¿vale? Aquí saldrá seguramente el error, pero bueno, no vamos a buscarlo ahora. La idea es que no tenemos ese elemento en la base de datos y no estamos controlando esa excepción cuando vayamos a leerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Una, muy sencilla, podría ser que en el login screen, vamos aquí a Login View Model, y en Register User hemos añadido esto de aquí. Si lo añadimos también al login, donde está Login User, ¿vale? En el Successful, antes de navegar al home, añadimos esto. Y entonces, vale, aquí ya no tengo que hacer esto porque ya lo estamos haciendo, ya estamos comprobándolo aquí, borro este también y lo alineo. Lo añadiremos a las preferencias siempre en el login. Como en el caso de que ya exista lo va a ignorar, no debería dar ningún problema. La otra opción sería introducirlo a mano, pero esta es mucho más robusta en el tiempo. Aunque también es verdad que añade un paso que en la gran mayoría de las veces no sería necesario realizar. Entonces ahora voy a volverlo a crear, david@mail.com. No quiero registrarme porque realmente yo ya estoy registrado en Firebase Auth. Voy a lanzar el login y ya me he logueado. Perfecto. Esto me ha creado la entrada. De hecho, si abro aquí el App Inspector, ahora tarda un poquito, se conectará. Igual me lo cierra, ya sabéis que falla un poco. Bueno, está abierta ya la tabla preferences y fijaos que ya tengo aquí mi david@mail.com, ¿vale? Que es esto de aquí. Si yo ahora hago algún cambio, como esto es un flow, se va a reflejar automáticamente. ¿Vale? Fijaos que ya ha cambiado. Y si cambio aquí algún color también. Quito el 0 y me ha cambiado totalmente el color. Vale, pero esto lo ideal no es cambiarlo aquí. Esto es solo para ver lo que está ocurriendo, ¿no? Voy a parar el inspector porque no quiero problemas y me voy aquí a los settings. Voy a cambiar a este color de fondo y a este color de secundario. Voy a cambiar aquí el nombre y voy a guardar y ya tenemos esta combinación de colores. Todo funciona exactamente igual que antes. Puedo añadir libros. En este caso, la pantalla de añadir no la he cambiado. No estoy utilizando este preferences. Sería simplemente añadirle esa llamada para obtener los colores, ¿vale? No habría ningún problema, pero por no alargarlo, no lo vamos a hacer ahora mismo. Y puedo volver a resetear los colores por defecto, poner mi nombre, guardamos y volvemos a lo que tengo. Bien, esto es todo. Espero que, aunque haya cosas un poco largas, igual complicadas en este curso, espero que os resulte de utilidad, que lo podáis utilizar en vuestras clases o a nivel particular para desarrollar vuestras aplicaciones. Cualquier cosa tenéis mi correo, incluso aunque pase el curso, de cara al curso siguiente, el curso escolar, digamos, si tenéis cualquier duda a la hora de aplicar cualquier cosa en clase, cualquier cosa que os surja, estoy a vuestra disposición y bueno, espero que, ya digo, que os haya servido. Cualquier
cualquier también comentario para mejorar es bienvenido, me lo podéis hacer sin ningún problema, ya que, bueno, pues me gustaría seguir dando este curso en futuras ediciones y, bueno, pues me gustaría seguir mejorándola y ver todo lo que pueda haber fallado para no cometer esos mismos errores más adelante. Respecto a la actividad, lo que os comento en el texto de la actividad, solo tenéis que hacer esta parte de aquí, es decir, la parte local, el DAO, el database y el entity, y ya está, para el mínimo. Si alguien ve que no llega, esto se puede hacer en un momento y de verdad os aconsejo hacerlo para terminar el curso. No os agobiéis. ¿Que os da tiempo y queréis hacer la implementación de las capas Data y Domain? Perfecto. Y si ya os da todo el tiempo y hacéis toda la implementación para utilizar esa base de datos local en vuestra aplicación de forma útil, pues ideal, ¿vale? Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el curso y muchas gracias por haber aguantado hasta el final.